Hubo un decreto que les habilitaba un descuento del 15% sobre los productos que compraban vía tarjeta de débito a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a la asignación por embarazo y a los beneficiarios de las pensiones no contributivas, en general son personas discapacitadas, que concluyó su vigencia en el 31 de diciembre del 2018 y que aún no se ha prorrogado, con lo cual estamos ante un cuadro que a las ya caídas reestructuraciones de los montos, pensemos que la inflación de la propia INDEC ascendió a 47,5 puntos y las asignaciones se modificaron solamente 28%, con lo cual ya hay una pérdida, se le quita este beneficio que obviamente termina sometiéndolos a una dieta, a una cuestión de emergencia alimentaria cada vez más profunda. Comentémosle a la gente cómo funcionaba este descuento que tenían sobre el IVA. Sí, la gente podía concurrir a cualquier comercio, habilitado obviamente para pagar con tarjeta de débito otorgada por el Ministerio de Desarrollo de la Nación por estos programas, y allí cada vez que adquirían alimentos, únicamente alimentos, se les otorgaba un descuento del 15% que se lo reembolsaba justamente para que los mismos fueran más económicos. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es que no solamente se reintegre ese beneficio, sino además que se actualice, porque, reitero, los beneficiarios de los sectores más vulnerables han tenido una pérdida en sus ingresos familiares de más de 20 puntos respecto a la inflación, con lo cual ese mecanismo, que era un buen mecanismo, debe ser actualizado porque significaba en el año pasado apenas 38 pesos cuando uno lo mensualizaba, y hoy por hoy 38 pesos es una cifra muy baja, ¿no? Además, esto es que está golpeando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, los cuales con los pocos recursos que tienen intentan arreglárselas. Sí, pensemos que son los sectores más vulnerables que tenían la posibilidad de acceder a un plan. Pero pensemos que eran 1.500.000 personas, y reitero, discapacitados, mujeres embarazadas y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Era un beneficio importante que los ayudaba a completar la cuestión alimentaria, que bueno, que esperemos que el gobierno tome la decisión, el gobierno nacional tome la decisión por estos días de prorrogar el decreto que había vencido. ¿Ustedes cómo continúan trabajando con esto? Por ahora, haciendo obviamente la denuncia pública, ¿van a presentar algún informe, van a presentar algo? Sí, presentamos un informe en el día de hoy con datos de cómo fue evolucionando los precios de los alimentos y cómo se ha ido degradando lo que tiene que ver con el beneficio de estas personas. Y sí, obviamente enviaremos una nota al Ministerio de Desarrollo Social para que justamente contemple estas propuestas de actualización y de prórroga del decreto. La gente que se pudo haber comunicado acá con la Defensoría les ha expresado tal vez su preocupación ante esta situación. Sí, en general los sectores más vulnerables nos trajeron este tema y nos pareció sumamente importante. Nosotros pensábamos sinceramente que el decreto había tenido continuidad en el mes de enero. Bueno, ellos nos trajeron este tema como una cuestión que a ellos les aliviana incipientemente el grave problema que tienen de alimentos, y bueno, obviamente lo tomamos y vamos a ejercer estas acciones. ¿Desde Nación se dijo por qué no se prorrogó este decreto? No, porque la verdad que cuando uno analiza las cifras no tiene un impacto muy importante en lo que es el presupuesto nacional. Pero bueno, estamos ante una era de recortes y en general casi todos los recortes van por el lado de lo social. Y me parece que en esta época de crisis debería ser todo lo contrario, ¿no? Volcar mayor recursos hacia los que menos tienen, que son los que más están sufriendo la actual crisis. Más en el marco inflacionario, algo que mencionábamos, la suba en las tarifas de los impuestos. Sí, la suba de las tarifas de los impuestos en el transporte. La ciudad de La Plata es una ciudad que se moviliza muchísimo con el transporte, ya sea de gente que va a trabajar hacia Buenos Aires o de gente que va a estudiar a Buenos Aires y viceversa, con lo cual eso también tiene impacto después en la economía local. Bueno, parece todos aspectos que no se tienen en cuenta, ¿no?, a la hora de establecer criterios para un año muy complejo, de muchísima caída en la actividad comercial e industrial, que va a tener efectos muy perversos sobre los sectores más vulnerables, con lo cual ahí también llamamos la atención al gobierno que amerite la cuestión de redefinir algunas
cosas como los cuadros tarifarios, por ejemplo, de la luz, que se pretende establecer en un aumento cercano al 55% y que realmente es inviable para cualquier vecino hoy de esta ciudad y de toda la provincia de Buenos Aires.